¿Y si las antiguas deidades africanas no fueran meras ficciones, sino una realidad intencionadamente olvidada? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el conocimiento sobre estos dioses es tan escaso? ¿Por qué seres que una vez definieron culturas enteras hoy son conocidos por pocos, o, peor aún, han sido demonizados? Prepárese, porque lo que está a punto de descubrir podría cambiar radicalmente su percepción sobre los orígenes de la espiritualidad. Durante siglos los dioses africanos fueron el pilar de civilizaciones poderosas. No eran simples símbolos, sino fuerzas vivas adoradas por gobernantes, veneradas por guerreros, invocadas por sacerdotes y temidas por conquistadores. Orishas, Voduns y Enkisi son nombres sagrados que guardan historias olvidadas, un profundo legado espiritual y una verdad oculta bajo el velo de la colonización, la esclavitud y la manipulación religiosa. La historia, tal como se presenta en los libros tradicionales, las iglesias coloniales y las universidades eurocéntricas, distorsionó deliberadamente la importancia de estas deidades. Pero, ¿por qué? La clave reside en que comprender la verdadera esencia de los dioses africanos desbloquea una verdad poderosa. La espiritualidad africana es una de las más antiguas, profundas y completas del planeta. Es una sabiduría conectada con la naturaleza, el cosmos y la divinidad que reside en cada uno de nosotros. Una verdad que infunde miedo en aquellos que buscan el control. ¿Está acostumbrado a creer sin cuestionar la Biblia, los textos históricos y las religiones occidentales? ¿Y si muchos de los símbolos, rituales e incluso nombres utilizados en el cristianismo tuvieran raíces mucho más antiguas en las tradiciones africanas? ¿Y si la espiritualidad africana hubiera influido en civilizaciones de cuya existencia ni siquiera sospechamos? Existen documentos, testimonios e incluso textos sagrados secretos que revelan conexiones asombrosas entre los dioses africanos y personajes bíblicos bien conocidos. Pero prepárese, esto no es una simple conferencia, sino una auténtica revelación. A lo largo de este viaje, se dará cuenta de que todo lo que le han enseñado sobre la fe, el poder espiritual y la divinidad podría estar incompleto o incluso distorsionado. Si siente un vacío espiritual y anhela comprender los verdaderos orígenes de su fe, sus raíces y su alma, ha llegado al lugar correcto. No lo considere un interés pasajero, sino una oportunidad para descubrir una verdad que ha sido ocultada al mundo durante siglos, una búsqueda de la verdad y un anhelo de libertad espiritual. Esta historia fue borrada deliberadamente, pero ahora tenemos la oportunidad de reescribirla juntos. Es hora de sumergirnos en el pasado, armados con una visión espiritual. Lo que se revelará a continuación podría sacudir los cimientos de su concepción del mundo, de Dios y de usted mismo. En primer lugar, es fundamental comprender que África no es solo un continente de tierras fértiles y paisajes exóticos, sino la cuna de la civilización humana, la fuente de innumerables culturas, filosofías, ciencias y especialmente de enseñanzas espirituales que moldearon el mundo mucho antes de la llegada de los colonizadores. La espiritualidad africana es vasta, profunda y está arraigada en principios que trascienden el tiempo y el espacio. No se trata de superstición o folclore, como muchos han intentado presentarla, sino de una conexión real con lo divino, con el universo, con la naturaleza y con el propio espíritu humano. En la antigüedad, pueblos africanos como los Yoruba, los Kemet, los Ashanti y los Bantú desarrollaron sistemas espirituales profundamente arraigados, en los que cada elemento del mundo natural era visto como animado, dotado de un propósito e inseparablemente conectado con el Creador. En su cosmovisión, no existía una separación clara entre lo sagrado y lo profano, pues todo era considerado sagrado. Los árboles, los ríos, los sonidos de los tambores, las danzas y los nombres de deidades como los Orishas, los Voduns y los Enkisi no eran meras manifestaciones externas, sino energías vivas que podían ser sentidas, escuchadas y encarnadas.
Estos sistemas espirituales estaban íntimamente integrados en la estructura social, la medicina tradicional, la astronomía, las normas éticas y los métodos de crianza de los jóvenes. La espiritualidad africana era, y sigue siendo, una ciencia espiritual. Es importante señalar que muchas de las estructuras religiosas conocidas hoy, incluidas las prácticas del cristianismo primitivo y el judaísmo, llevan la impronta de la espiritualidad africana original. Esto no es una coincidencia, sino el resultado de siglos de contacto, influencia mutua y, lamentablemente, apropiación. Con la llegada de la era colonial, esta sabiduría espiritual fue sometida a una destrucción sistemática. Los colonizadores no se limitaron a apoderarse de tierras, esclavizar personas y saquear recursos. Atacaron deliberadamente los cimientos espirituales que sostenían a las civilizaciones africanas. Los templos fueron destruidos, los sacerdotes Hablamos de una espiritualidad que no necesita intermediarios para conectar con lo divino, que reconoce el poder de los ancestros, lo sagrado femenino y la naturaleza viva. Por eso representaba una amenaza tan grande para los imperios coloniales y religiosos de Europa. Si los pueblos africanos hubieran mantenido la conexión con sus dioses, sus rituales y sus ancestros, habrían permanecido libres en su pensamiento, en su resistencia y en el gobierno de sus propias vidas. Por ello, todo lo que los conectaba con lo sagrado fue suprimido. Sin embargo, la supresión no es aniquilación. Las semillas de la verdad espiritual siguen vivas, esperando la oportunidad de florecer en aquellos que tienen el valor de buscar. Quizás este sea el propósito de su camino. Quizás su alma recuerda lo que el sistema intentó borrar. Quizás la mención de los orishas, los voduns y los enkisi despierte algo en su interior. Si es así, no se resista. Permítase sentir, porque cuanto más profunda sea la conexión con estas raíces, más libre espiritualmente se volverá. En los anales de la historia se registran hechos que demuestran que rituales como el bautismo, la purificación con agua, la quema de incienso, los cánticos rítmicos y los ayunos eran parte integral de la cultura africana mucho antes de su difusión en las iglesias cristianas. Algunos investigadores incluso afirman que el Arca de la Alianza, descrita en la Biblia, tiene sus raíces en antiguas tradiciones y simbologías africanas. Es importante subrayar que el propósito de esta narrativa no es menospreciar ninguna fe, sino ampliar los horizontes de la percepción, recuperar el conocimiento perdido y tomar conciencia de que lo divino se manifiesta en innumerables formas, matices y lenguajes, muchos de los cuales se originaron en el corazón mismo de África. ¿Cuánta información valiosa ha sido relegada al olvido? ¿Durante cuánto tiempo se nos ha enseñado a percibir la historia exclusivamente a través del prisma de la cultura europea, como si la verdad solo hubiera nacido en Occidente?
Ha llegado el momento de replantear este enfoque y reconocer que la espiritualidad africana no es algo primitivo o folclórico. Posee una profundidad y una naturaleza divina, siendo un puente hacia el conocimiento perdido. Cuando se habla de los dioses africanos, un error común es identificarlos con personajes mitológicos de tipo europeo, como Zeus, Apolo u Odín. Seres distantes y antropomórficos con poderes sobrenaturales, desconectados de la vida cotidiana. En la espiritualidad africana, todo es diferente. Lo que se conoce como dioses africanos son en realidad manifestaciones vivas de las fuerzas de la naturaleza, entidades espirituales que operan tanto en el mundo visible como en el invisible. Son energías que vibran, responden, guían, protegen y transforman. Los nombres de estas entidades varían según el pueblo. En la tradición yoruba se les llama orishas. Para los pueblos Fon y de Benín son los voduns, y en el Congo y Angola se les conoce como Nkisi. Existen otros nombres y formas, pero todos reflejan algo que va mucho más allá de la concepción habitual de Dios. No son dioses en el sentido occidental, sino fuerzas espirituales conscientes, directamente vinculadas a los elementos y a un creador supremo, presente en la mayoría de estas tradiciones como la fuente de todo, aunque las investigaciones occidentales a menudo ignoran este hecho para desacreditar la profundidad de estas creencias. Un orisha no es solo una imagen sagrada, es el fuego que transforma, el agua que purifica y da vida, el viento que lleva las palabras por los cielos, la tierra que sostiene, nutre y acoge a los difuntos, el rayo que atraviesa el cielo con justicia, el tiempo, el camino, el sonido y la sangre que pulsa. Los orishas son parte de cada persona, parte de la creación, parte de la memoria espiritual que fluye en las venas de quienes llevan la herencia africana en su sangre y en su alma. Aquí reside una de las verdades más profundas. Los dioses africanos no están fuera de nosotros, están dentro. Representan arquetipos espirituales que reflejan nuestras propias energías internas. Cuando se dice que alguien es hijo de Shango, Oshun o Yemayá, no se trata de una simple afiliación espiritual externa, sino del reconocimiento de que esa persona porta las características, la fuerza, los dones y los desafíos asociados con esa energía particular. Es una especie de llamado, una misión y una frecuencia vital. Sin embargo, esta sabiduría milenaria fue completamente distorsionada. Cuando los europeos llegaron a África y presenciaron los rituales, los cánticos hipnóticos, los tambores rítmicos y los cultos a los orishas, voduns y Nkisi, no mostraron ningún interés en comprender. En su lugar se apresuraron a condenar, estigmatizar y emitir su severo juicio. La razón era que se dieron cuenta de que detrás de esas ceremonias se ocultaba una profunda conexión con el poder espiritual, la autoidentificación y la libertad interior. Comprendieron que no se puede esclavizar a un pueblo que conoce su esencia espiritual. Por ello se dedicaron a reescribir la historia, presentando estas prácticas como adoración pagana, brujería y diabluras. Y lamentablemente hasta el día de hoy, muchos repiten esta mentira sin ser conscientes de su verdadero origen. Pero si dejamos de lado los prejuicios y observamos la situación con una mente abierta, podemos descubrir algo extraordinario. La espiritualidad africana es posiblemente una de las más cercanas a la comprensión de la esencia de lo divino. Esto se debe a que reconoce el espíritu en todo lo que existe, considera todo como energía, afirma que el Creador se manifiesta en diversas formas, reconoce a los ancestros como fuente de sabiduría y considera sagrado el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. En este sistema de creencias, el cuerpo es un templo, la naturaleza tiene voz y ninguna persona está separada de la creación, a menos que elija estarlo. La tradición de los orishas, por ejemplo, no ve al ser humano como una criatura cargada de pecado original. En su lugar lo ve como parte de la creación, con responsabilidades, libre albedrío y múltiples caminos. Enseña que cada persona tiene su ori,
su cabeza espiritual y su destino sagrado. Y a través de rituales, ofrendas, palabras y acciones correctas, es posible modificar ese destino. Esto es radicalmente diferente del concepto occidental de culpa, castigo y sumisión. Aquí, el énfasis está en el equilibrio, la responsabilidad espiritual y la reconexión con lo divino. Y este es otro aspecto que fue distorsionado. Cuando los colonizadores se dieron cuenta de que los africanos adoraban entidades asociadas con el trueno, el mar, la fertilidad, el hierro y el conocimiento, se apresuraron a calificarlo de idolatría. Sin embargo, pasaron por alto que en los propios textos bíblicos, estos mismos elementos también tienen un significado sagrado. Dios se manifiesta en el fuego, habla a través del trueno, camina sobre las aguas, crea a partir del barro e inspira con su aliento. No es evidente que lo que en África fue demonizado, en las Escrituras, bajo otros nombres, es exaltado. Este es un tema verdaderamente profundo. Existe incluso un término utilizado por eruditos e iniciados que ayuda a comprender mejor este concepto: el panteísmo espiritual africano. Consiste en la idea de que Dios está presente en todo, pero también trasciende todo. Los orishas, voduns y enkisi son, en este caso, ventanas espirituales que permiten acceder a diferentes facetas del Creador. Y aquí se manifiesta toda la belleza del pluralismo. Cada nación, cada pueblo y cada tradición africana desarrollaron sus propias formas únicas de conectar con lo divino. Cada rincón, cada símbolo y cada danza son una clave espiritual, un lenguaje del alma y una oración viva. Por eso es tan peligroso desacreditar estas tradiciones sin conocerlas. Es cruel llamar a todo esto macumba, como si fuera algo sucio, bajo o maligno. No es solo desinformación, es una manifestación de racismo ritual, de borrado cultural y de perpetuación de una mentira histórica que sigue impidiendo que millones de personas se reconecten con su verdadero origen espiritual. Ahora que tiene una comprensión más profunda de lo que representan los llamados dioses africanos, puede verlos con nuevos ojos. Estas entidades no existen para ser temidas o adoradas ciegamente. Están aquí para ser reconocidas, honradas y comprendidas como parte de la sagrada red de la vida. No compiten con otras formas de fe, sino que expanden, complementan, sanan y, sobre todo, liberan. Durante mucho tiempo se ha arraigado la idea de que las antiguas civilizaciones africanas eran politeístas y adoraban a múltiples dioses en el marco de creencias tribales paganas. Estas creencias a menudo se presentaban como primitivas en comparación con las religiones monoteístas más desarrolladas. Sin embargo, como suele ocurrir, la verdad fue distorsionada. Muchos no lo saben, y pocos se atreven a decirlo, pero en la mayoría de las culturas tradicionales africanas ya existía la concepción de un Dios supremo, un creador, una fuerza superior por encima de todo, mucho antes de la llegada del cristianismo al continente. Para el pueblo Yoruba, por ejemplo, esta deidad es conocida como Olorun u Olodumare. Es el principio de todo lo que existe, incomprensible y más allá del entendimiento humano. Él otorga el aliento de vida, gobierna los destinos y establece el orden en el universo. Los orishas, como ya se mencionó, son manifestaciones de sus aspectos, sus emanaciones espirituales, pero no ocupan el lugar del creador. De manera similar, el pueblo Fon venera a Magulisa como la deidad suprema, y los Bakongo se inclinan ante Nzambi Ampungu como el Dios todopoderoso. Entre los Ashanti existe el concepto de Nyame. Diferentes nombres, diferentes culturas, pero una misma esencia, una fuerza creativa primordial y única en la base de toda la creación. Este hecho refuta por completo la narrativa que se ha impuesto durante siglos. África no era un continente de idólatras, ya poseía el concepto de un Dios único mucho antes de la era colonial. Sin embargo, este Dios no era un europeo blanco, distante y lejano.
No necesitaba templos de piedra majestuosos ni un clero vestido de oro. Se manifestaba en el soplo del viento, en los torrentes de lluvia, en la mirada de los ancianos y en el corazón mismo de la comunidad. Era un Dios vivo, omnipresente, que escuchaba las canciones, respondía a las invocaciones y hablaba a través de los sueños y las señales de la naturaleza. Recordemos lo que dice la Biblia. Afirma que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, que insufla vida en el hombre, que conoce nuestros pensamientos, que no habita en templos hechos por manos humanas y que está en todas partes. ¿Nota la similitud? La concepción bíblica de Dios, si se despoja de los marcos dogmáticos y las capas de control religioso, resuena sorprendentemente con lo que los pueblos africanos siempre han creído. La diferencia radica en la forma de interactuar con este Dios. En las tradiciones africanas, este contacto es directo, simbólico, ritual y emocional. En el modelo europeo, difundido con el cristianismo institucional, la conexión se volvió mediada, institucionalizada y controlada por una jerarquía. Fue como si se hubieran cerrado las ventanas del alma y se hubiera proclamado: ahora, solo se hablará con Dios a través de nosotros. Pero los africanos nunca necesitaron intermediarios, sabían que lo divino vive en la tierra, habla a través de él. Cuerpo, de la música, de la danza, de la memoria. Y eso era demasiado liberador para quienes buscaban el control. Pero existe una conexión aún más profunda entre el monoteísmo africano y la Biblia. Al examinar detenidamente algunos pasajes, se puede observar que personajes africanos aparecen en momentos clave de la historia bíblica, no como extras, sino como protagonistas significativos. El etíope que ayuda a Jesús a llevar la cruz, la reina de Saba, que visita a Salomón en busca de sabiduría y reconocimiento espiritual. Egipcios, nubios, descendientes de Cam. La Biblia habla constantemente de África, pero casi nunca con el énfasis debido. Resulta curioso también que muchos profetas bíblicos mostraran costumbres similares a las prácticas espirituales africanas. El uso de vestimentas específicas, la observancia de ayunos, el retiro a lugares desérticos, la realización de rituales con agua y aceite, la repetición de cantos, el uso de símbolos que representan los elementos. Todo esto era conocido, practicado y venerado en las culturas tradicionales del continente africano mucho antes de que se reflejara en las escrituras. No se trata de una copia directa, sino de la existencia de una raíz espiritual común, una matriz divina que fue fragmentada, reorganizada y, en algunos casos, apropiada. Tomar conciencia de que el concepto de un Dios supremo siempre estuvo presente en las creencias de los pueblos africanos pone en tela de juicio la narrativa destinada a desacreditar sus tradiciones espirituales. Resulta que millones de personas en todo el mundo han sido apartadas de sus orígenes espirituales en nombre de una verdad distorsionada. Muchos adoran a un Dios lejano, cuando podrían sentir al Creador aquí y ahora, dentro de sí mismos. ¿No es este un llamado a una espiritualidad más auténtica, viva y verdadera? Un anhelo de liberarse de la dominación religiosa y volver a escuchar la voz del Espíritu con el corazón. Es la memoria espiritual, el recordatorio del Dios supremo de quienes somos. No es un llamado a abandonar la fe cristiana si es la base de su cosmovisión, sino a ampliar horizontes, a comprender que Dios no pertenece a una sola cultura, no está limitado por un idioma, un templo o un libro. Se le puede llamar Olorun, Nzambi, Yahvé, Elohim, pero seguirá siendo el creador de todo lo que existe, incluido el espíritu humano. Uno de los aspectos más oscuros y al mismo tiempo más liberadores de esta revelación espiritual es la demonización de las deidades africanas. Las tradiciones cristianas
surgió el proceso de colonización de África y posteriormente de las mentes de sus descendientes fue tan eficaz que muchos creen sinceramente que adorar a los orillas es un pacto con el diablo. Pero, ¿de dónde surgió esta identificación, por ejemplo, de Exu con Satanás? No tiene raíces africanas, no proviene de los antiguos ni de los sacerdotes que conocían lo sagrado. Esta idea fue introducida por los misioneros europeos, quienes, sin comprender la esencia de las prácticas espirituales, las clasificaron como malignas por simplificación y conveniencia estratégica. Los colonizadores, en su afán de someter a los pueblos no solo con las armas, sino también ideológicamente, buscaron arrancar a las personas de sus orígenes, romper su conexión con los ancestros y borrar la sabiduría espiritual que les daba fuerza para resistir y fe en la libertad. Un método eficaz para lograrlo fue convertir los símbolos sagrados en objetos de temor, provocando el rechazo de la propia identidad espiritual y el odio hacia las propias raíces. Esto es precisamente lo que ocurrió en la historia de la espiritualidad del pueblo africano. Los orishas, antes venerados como entidades divinas, fueron tildados de demonios. Los voduns, servidores de estas deidades, pasaron a ser considerados espíritus inmundos, y los enkisi, objetos sagrados de poder, fueron declarados fuerzas satánicas. Lo que antes inspiraba reverencia y respeto, ahora se convertía en objeto de miedo y terror. La fuerza espiritual ancestral se transformó en sinónimo de maldición, y todo esto se hizo con un único propósito: obligar al pueblo africano y a los descendientes de la diáspora a aceptar la espiritualidad europea. Una espiritualidad ajena a su cultura, a su cuerpo, a su alma, que ofrecía la seductora promesa de salvación. Pero ¿qué tipo de salvación exige la negación total de la propia esencia? ¿Qué clase de Dios acepta la adoración solo si uno corta sus raíces, olvida su historia y renuncia a sus ancestros? ¿Acaso el Creador, que diseñó al ser humano con tal riqueza cultural y espiritual, lo condenaría por dirigirse a él en su propio lenguaje espiritual? Esta demonización, que ha perdurado durante siglos, ha tenido y sigue teniendo consecuencias devastadoras. Ha generado un profundo sentimiento de culpa espiritual en millones de personas, obligando a madres a esconder a sus hijos de los rituales tradicionales y a jóvenes a crecer odiando a sus antepasados sin siquiera entender por qué. Muchos, incluso asistiendo a iglesias, se sentían incompletos, vacíos, en conflicto con algo inexplicable. Esto no es solo un hecho histórico, sino un trauma colectivo, una herida espiritual que aún sangra en el alma de muchos. Y todo esto se hizo con un objetivo claro: el control, tanto político como social y religioso. Un pueblo que teme sus orígenes es fácilmente manipulable. Un pueblo que rechaza su identidad no es consciente de su naturaleza divina. Un pueblo que cree que sus dioses son demonios se convierte en rehén del sistema que creó ese infierno. Para reforzar el efecto de esta demonización, los símbolos espirituales africanos fueron caricaturizados y utilizados para representar el mal. En películas, libros e incluso iglesias, el mal a menudo se representa con tambores, humo, danzas, ropas blancas y estados de trance, elementos tomados de los rituales africanos. Estos elementos se presentan como una amenaza, una posesión y una manifestación diabólica. Al mismo tiempo, los símbolos europeos, como tronos, velas, arpas y alas blancas, se convirtieron en símbolos de lo celestial. No es una coincidencia, sino una construcción deliberada de la narrativa, una ingeniería espiritual. A pesar de esta poderosa campaña de demonización, los orishas sobrevivieron, siguieron siendo adorados, aunque en secreto, venerados a pesar de la persecución, y transmitidos de generación en generación a través de canciones, oraciones, historias y el sonido de los tambores. El sistema no logró comprender una cosa: se puede matar el cuerpo, pero no se puede matar un espíritu nacido del vientre de la tierra y nutrido por el aliento divino. Por eso, hoy estamos presenciando la recuperación de esta verdad. No murió,
fue silenciada, pero ahora está regresando. Quien ve esto se convierte en parte de este renacimiento, de esta sanación y de esta liberación. El objetivo principal no es convencer a nadie de seguir una religión específica o cambiar unas creencias por otras, sino abrir los ojos, el alma y el corazón a la verdad. La demonización de los dioses africanos no tiene una base espiritual, sino que es una herramienta política de dominación. Ahora que esto se sabe, el poder vuelve a las manos de cada persona. El poder de elegir, investigar, reconectar, honrar a sus ancestros y reclamar su espiritualidad sin miedo, culpa ni vergüenza. Ahora que el velo de los prejuicios se ha levantado, es hora de examinar las pruebas irrefutables, registradas en documentos históricos, que demuestran la erradicación deliberada de la espiritualidad africana. No se trata de una teoría de la conspiración, sino de uno de los mayores intentos de aniquilación cultural en la historia de la humanidad. Imagine libros que nunca fueron traducidos, manuscritos ocultos y registros de autores africanos intencionadamente excluidos de los programas educativos. Imagine cartas, informes coloniales y registros eclesiásticos que hablan explícitamente de la necesidad de destruir los símbolos y atributos de las creencias nativas. Pero no es necesario imaginarlo, porque todo esto existe, oculto a la vista del público, retirado de las bibliotecas, encerrado en archivos de museos y deliberadamente olvidado por el sistema educativo. Un ejemplo son los informes misioneros enviados por sacerdotes y pastores coloniales a sus superiores europeos. En estos documentos se encuentran frases como: los africanos deben abandonar sus rituales para convertirse en verdaderos cristianos, o es necesario erradicar los cultos demoníacos africanos para salvar sus almas. No son simples metáforas, sino testimonios documentados, con fechas, sellos y firmas, que confirman la existencia de una política y una estrategia deliberada de dominación espiritual. Igualmente reveladoras son las leyes promulgadas durante la época colonial que prohibían explícitamente el uso de tambores, el habla de lenguas africanas, la celebración de rituales nocturnos y la realización de ofrendas. Estas leyes, firmadas por gobernadores, monarcas e incluso líderes religiosos, declaraban: la adoración de los dioses africanos está prohibida. Los sacerdotes eran encarcelados, los altares destruidos y los objetos sagrados quemados con el respaldo del Estado y la Iglesia. El público general apenas conoce los libros sagrados tradicionales africanos que fueron deliberadamente destruidos o nunca traducidos a las lenguas occidentales. Por ejemplo, el Odu Ifa es un compendio de conocimientos que contiene una cosmología tan compleja como la de cualquier texto sagrado conocido. Sin embargo, en lugar de ser estudiados, estos libros fueron ignorados o tratados con prejuicios racistas, como folclore primitivo. Mientras tanto, el Odu Ifa contiene poesía, filosofía, ciencia espiritual y una sabiduría centenaria. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué no se enseña este conocimiento en las escuelas? ¿Por qué los estudiantes aprenden con orgullo la mitología griega, pero la mención de la mitología africana causa sorpresa o se percibe como algo exótico y pagano? En las universidades el proceso de borrado cultural fue aún más sutil y sofisticado. Se creó una especie de filtro académico que solo reconocía como legítima la espiritualidad que se ajustaba a la lógica occidental. Todo lo que no encajaba en los estándares europeos de religiosidad era descartado como superstición.